Ya, estamos de vuelta del café. Bueno, estábamos revisando la ley de aporte, habíamos llegado hasta el tema de que uno primeramente podía ceder el terreno y que habían ciertas complejidades ahí, temas no resueltos para hacerlo. Hay dos opciones más que las voy a revisar rápidamente porque me quiero aprovechar bien los minutos que nos quedan de clase para explicar el tema del IMIB. Acuérdense que hay toda una segunda parte y tenemos que tener tiempo para revisarla. Entonces, lo que habíamos visto, podía yo ceder terreno directamente, pero la ley también me da la opción como interesado a poder elegir otra manera, que es a través de dinero, ¿ya? ¿Y cómo se calcula este dinero? A través de el equivalente al avalúo fiscal, ¿ya? Y este dinero se aporta previo a la recepción. En el ejercicio que habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos llegado a que se requería un 13,8% de terreno a ceder? Bueno, en ese mismo caso uno podría, en vez de ceder el terreno, podría optar por entregarlo en dinero. Y ahí lo que hacemos es calcular el avalúo fiscal por metro cuadrado y después lo aplico con matemática simple al terreno que tengo que ceder. En el caso habíamos visto que había que ceder 13,8%, o sea, 275,7 metros cuadrados. ¿Ya? Si a esos 275,7 metros cuadrados le aplico el avalúo fiscal por metro cuadrado, que es de 185.000 pesos, me queda que como dinero a aportar serían un poquito más de 51 millones, o sea, 1.828 UF. ¿Ya? O sea, calculo el porcentaje a ceder, luego el avalúo fiscal por metro cuadrado y lo aplico a los metros cuadrados que tengo que ceder. ¿Ya? En el segundo caso, que yo les había dicho que era un poquito más complejo, porque era un proyecto más grande, tenía un porcentaje a ceder de 17,38%, lo que equivale a 1.148 metros cuadrados a ceder. En ese caso hay un solo matiz, que es que la ley nos indica que cuando el proyecto ha accedido a algún premio de fusión predial o constructibilidad, o conjunto armónico y aumentó su constructibilidad, entonces el avalúo fiscal por metro cuadrado lo tengo que aumentar en ese mismo porcentaje. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les digo que de a poquito como que quieren desmotivar conjunto armónico y fusión predial? Aquí hay otro ejemplo de eso. Y entonces en este caso tengo que incrementar mi avalúo fiscal y llego a que tengo que ceder 74 o entregar al municipio 74.000 UF. ¿Ya? Ese es mi aporte por tabla de aportes. También hay una tercera opción que es estudio u obras, ¿ya? Que aquí en el fondo la ley me habilita para que yo, una vez que calculé la cantidad de recursos que le tengo que entregar al municipio, yo pueda optar por, en vez de entregarle el dinero, puedo optar a hacer directamente una obra o incluso los proyectos de ingeniería, los proyectos de arquitectura o medidas operacionales, de todos los temas que el municipio tenga en su plan de inversiones. Yo podría tomar ese plan de inversiones y decir, oye, me tocaron aportar 74.000 UF, en vez de entregárselas al municipio, creo que es más beneficioso para mi proyecto que yo materialice justo un parquecito que el municipio tiene programado en su plan de inversiones aquí frente a mi terreno. Entonces más bien voy a materializar con estos recursos ese tramo, ¿ya? Y entonces podría hacerlo. Para hacer eso hay que seguir un procedimiento, ¿ya? Y aquí viene una cosa muy rara, que para que este procedimiento se dé y se cumpla, yo tengo que ir a pedir permiso de esto a el sistema electrónico donde tramito los IMIB. ¿Se acuerdan que yo les decía que el IMIB jamás se junta con la tabla de aporte? Bueno, aquí se junta. Y es muy raro, yo creo que a los parlamentarios aquí que se les cruzaron los cables y dijeron, ya, para aprobar que este proyecto entregue su dinero en materializando una obra,
yo le voy a pedir que pida la autorización para eso en el sistema electrónico donde se están haciendo los IMIB, que ya les voy a explicar lo de los IMIB, pero los IMIB van a un sistema electrónico. Entonces yo tengo que hacer esta solicitud en ese sistema electrónico. Aun cuando sean obras de áreas verdes o de otra naturaleza, cualquiera obra que en el fondo yo, en vez de entregar la plata al municipio, yo digo, yo quiero aportar esta plata para un estudio específico, o para materializar obra de cualquier tipo, o para medidas operacionales del transporte, cualquier cosa que esté en el plan de inversiones del municipio, lo puedo proponer, pero tengo que conseguir la autorización que está en este sistema electrónico. Incluso la ley dice que uno podría proponer una obra que no está en el plan de inversiones, pero también hay que seguir un mecanismo medio complicado para lograr que esa obra se apruebe, sea aprobada por el Consejo Comunal, y de nuevo voy a pedir la autorización a este sistema electrónico. Sí. En ese caso, para la recepción del proyecto mismo, me imagino que está ligado a que estos estudios o esta obra se haya ejecutado. Sí, pero la ley de aportes también te entrega la opción de poder garantizar las obras. ¿Ya? Que significa que tú entregas una boleta bancaria al municipio a nombre de ese parque, por exacto, ejemplo, que uno quiera. Exacto. ¿Ya? Así que te dio esa opción, y te lo dio también para las obras que salen del IMIB, que ya vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, estos son los tres mecanismos. La ley también te habilita para que puedas hacer una modalidad combinada. O sea, entregar una parte en la afectación a utilidad pública y otra a través de dinero y otra en un estudio puntual. ¿Ya? Es facultad del interesado decir por cuál camino se va. ¿Ya? Y el municipio va a tener que lidiar con estos distintos mecanismos que los privados van a ir eligiendo. Pero el incentivo del privado para elegir, por ejemplo, un estudio, una obra, esas obras tienen que ir, por ejemplo, en beneficio del proyecto inmobiliario que ellos están proponiendo, o ¿por qué ellos elegirían eso? Puede ser, mira, en un escenario perfecto, un privado podría decir, mira, prefiero yo hacerlo porque esa obra me va a beneficiar directamente y lo hago, y yo confío más en mi eficiencia para el uso de los recursos y en mi capacidad de gestión y de hacerlo rápido que en el municipio. Pero en el escenario real, yo te digo que es poco probable que un inmobiliario se vaya por ese camino, porque tiene que lograr que el sistema del IMIB le apruebe el proyecto, va a tener que acordar los montos, ponerse de acuerdo cuánto vale la obra. Hay toda una operatoria que al final, yo te digo así, raya para la suma. Hoy en día, tal cual está planteado este sistema, el camino más fácil para un inmobiliario es sacar el avalúo fiscal, calcular el monto en dinero y entregar eso y olvidarse del problema. Porque al final el mandante puede ser el mismo, ¿no? Para efectos de los aportes, ¿cómo opera ahí? O sea, la vivienda social, por la vivienda social lo dices tú. La vivienda social hoy día son proyectos que construye el sector privado y las personas lo compran con un subsidio habitacional, pero no es el Estado el que directamente construye. No, pero el terreno es Serviu. Puede ser. O bienes nacionales. Y ahí en ese sentido, claro, es el propietario, Serviu, o bienes nacionales, es el que tendría que pagar. O los mismos municipios, proyectos que ejecutan en terrenos municipales también tienen que pagar. Sí, es un sistema que aplica a todos los proyectos, públicos y privados. ¿Ya? Pero en el caso de la vivienda subsidiada, mayoritariamente, o sea, son las excepciones las que son en terreno público. Bueno, en Antofagasta quizás hay más desarrollo en terreno público, pero en general en nuestro sistema de vivienda es bastante el sector privado construyendo y el Estado entrando con los subsidios. ¿Ya? Pero es un sistema que eventualmente, si hay una empresa estatal desarrollando proyectos, también entran a este sistema. No se exime. No. Así que bueno, eso con el tema de qué caminos tengo, y después rápidamente, porque estamos súper pasados de hora, les quiero comentar
el privado entrega esta plata al municipio, supongamos que no se fue por ese camino de entregar los recursos, el municipio solamente los puede gastar, estos recursos, en un plan de inversiones en el espacio público. ¿Ya? No los puede destinar a otros fines. De hecho, va a una cuenta separada que es solo para esto. ¿Ya? Y hay dos tipos de plan. El primero es el plan de inversiones comunal, que eso lo elabora el municipio y que lo aprueba el Consejo Comunal, pero también en las zonas intercomunales, donde hay un plan intercomunal, también se tiene que elaborar el plan intercomunal de aportes o de inversiones. ¿Ya? Y este plan lo elabora la Seremi del Ministerio de Vivienda y lo aprueba el Consejo Regional. En ambos casos, ¿para qué son estos planes o qué tipo de obras pueden tener estos planes? La ley fue súper amplia y dijo que podía ser para mejorar obras, para mejorar, mire, primero dice obras o medidas, no necesariamente son obras o medidas, que van para mejorar la conectividad, accesibilidad, operación, movilidad, espacios públicos, cohesión social y sustentabilidad urbana. Ahí yo destaqué las dos últimas para mostrarles que es bastante amplio lo que cabe en cohesión social o sustentabilidad urbana, es bastante amplio. ¿Ya? Pero bueno, el municipio va a elaborar este plan. Hoy en día no hay ningún plan de inversiones elaborado. Estamos a menos de un año de la ley. Hay algunos municipios que han licitado sus planes, unos pocos, pero la gran mayoría, que nosotros sepamos, no están todavía elaborando estos planes. Así que hay bastante preocupación porque puede ser que lleguemos a la fecha y que el municipio comience a recaudar estos recursos, pero no tengamos buenos planes de inversión para invertirlos. Temas importantes, la ley dice que uno puede ocupar los recursos que va recaudando para ejecutar las obras del plan o las medidas también, que puede financiar expropiaciones con estos recursos y que puede actualizar el plan. El plan tiene que actualizarse mínimo cada 10 años, entonces el municipio puede tomar parte de los recursos y usarlos para financiar el plan. Una cosa rara, también la ley dice que puede usar los recursos para elaborar un plan regulador comunal o intercomunal. ¿Ya? Cosa que es rara porque se supone que estos recursos van como para mitigar las externalidades de un proyecto y es raro que esa plata vaya a financiar el definir reglas del juego, que es como un rol que tiene el Estado, no el proyecto en particular. Pero bueno, quedó puesto así. Y para elaborar los proyectos. También puede usar el municipio los recursos para gastos de administración e inspección, hasta un 10%. Aquí hay un tema que también genera harta preocupación, que es que ahora el municipio va a tener una cartera de obras, plazas, parques, vialidades y otras medidas de transporte, y el municipio va a tener que convertirse en ejecutor de estos proyectos. Hoy día, no sé, corrígeme Carmen Gloria o las colegas de Chillán, hoy día los municipios fiscalizan proyectos, pero no son ejecutores, no están yendo a tramitar al Serviu, como que ahí empieza otro rol para el sector de gobierno local, que es administrar una cartera de obras. Es una nueva tarea y requiere otras competencias, otro músculo. Entonces también hay harta preocupación de que los municipios van a quedar con estas carteras de proyectos y va a tomar un tiempo en que logremos ver las obras concretadas. ¿Sí? Al momento de ingresar, la Dirección de Obras hace el cobro. Eso ingresa un ítem presupuestario y el presupuesto municipal lo maneja no las direcciones de obras, sino las secretarías de planificación. Sí. Y las SECPLA tendrían que traspasar esos montos que ingresan al ítem presupuestario de ingresos, de gasto. Y cualquier gasto que ejecuten los municipios tiene que ser vía licitación pública. Entonces, claro, después una vez que está licitado, adjudicado, en un fondo es una empresa subcontratada, en un fondo por un municipio,
dirección de obras hace la inspección técnica. De ahí la importancia, y creo que las CEPLAS tienen un rol que es muy importante. Toda la razón. Y para efectos de capacitación y convocatorias que ha hecho el mismo Ministerio de Vivienda, se ha puesto harto el foco, como que esta es una ley de las direcciones de obra. Sin embargo, hay una parte que es muy importante, que es de planificación. Esto pasa a ser otro instrumento de gestión del alcalde, en conjunto, y debería estar en concordancia con el PLADECO, con el plan regulador. Por lo tanto, la visión de planificación creo que es súper importante como reforzar ese aspecto. Sí, toda la razón. Quería comentarles dos temas más que establece la ley. Primero, que cuando se haga el plan de inversiones, el 70% de las obras que estén ahí tienen que ser, más que de las obras, de los recursos que vaya gastando el municipio, tienen que ser invertidos en movilidad. Y solo el 30% quedó libre para los otros temas. ¿Ya? Ahí se nota nuevamente la mano de ingeniero de transporte en este proyecto de ley, como que quisieron resguardar el tema más bien de vialidad. De hecho, decía en un principio 70% para vialidad, después se amplió a movilidad, que es un poquito más flexible el concepto, pero quedó limitado lo que se puede ir, por ejemplo, a áreas verdes, siempre como con más primacía a esto. Y lo otro es que de las platas que recaude el municipio, cuando haya un plan de inversiones intercomunal, el 40% se tiene que ir al intercomunal. ¿Ya? Y ahí en el fondo es el mecanismo redistributivo que estableció esta ley, que en el fondo hay comunas donde hay poco dinamismo inmobiliario, que van a estar recaudando muy poco, y entonces esta ley definió que el 40% de los recursos van al gobierno regional, y el gobierno regional va a designar de su plan de inversiones, que es de la ciudad completa o del intercomunal, decidir a qué obra se va. Entonces, por eso mismo ha habido harta discusión sobre si esta ley tiene como sesgos de impuesto o no. Y ese es uno de los motivos que hace ver que sí, porque en el fondo escapa de tu mitigación directa. Algunas preguntas que siempre salen. ¿Qué pasa si empieza la ley de aportes y no hay plan de inversiones? Bueno, la ley se puso en ese caso y dijo, por 2 años el municipio puede cobrar los aportes, aunque no tenga plan, y puede invertir 1/3 de ellos en elaborar el plan. ¿Ya? Después, si pasan otros 2 años, en esos 2 años siguientes es como bien raro, porque ahí como que se le da un premio al municipio y se le dice, siga cobrando. Pero en este caso va además poder pagar expropiaciones y va a poder hacer los aportes al intercomunal. ¿Ya? Así que en el fondo un municipio podría cobrar por 4 años sin tener plan de inversiones. Después de eso ya no puede seguir cobrando. ¿Ya? Aquí hay mucha preocupación, o sea, porque realmente uno ve como la actividad en los municipios y no están centrados en esto. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en el cual estoy yo, está consciente de esta preocupación, elaboró una guía para los municipios, que era algo así como elabore su plan de inversión en 5 pasos. Que se las recomiendo a los que están en municipio. En el fondo, un plan de inversiones podría ser hasta las afectaciones a utilidad pública del instrumento. Eso podría ser, para las comunas más chiquititas, ese podría ser su plan de inversiones. Y usar estos recursos para ir financiando poco a poco expropiaciones. Pero realmente el tema del plan es algo que con toda la información que hay disponible lo puede hacer un municipio perfectamente con su equipo interno. Municipios más grandes, de mayor dinamismo inmobiliario, probablemente van a tener recursos para contratar una consultora y hacer algo más sofisticado. Pero municipios de ciudades intermedias podrían, así que ustedes lleguen con la guía a Chillán y manos a la obra con el plan. Otra pregunta también que sale mucho, este 30% de municipios que no tiene plan regulador comunal,
La ley también se pone en ese caso y les dice, pueden hacer su plan de inversiones y pueden en el fondo anclarse en el Pladeco. ¿Ya? Así que no es un impedimento el no tener plan regulador comunal. Bueno, con eso termino con la tabla de aportes. Estoy apurándome un poquito para alcanzar a comentarles el tema del IMIV. En el caso del IMIV, como saben, corre en paralelo a la tabla de aportes y es en cierto sentido más fácil porque todos los proyectos tienen que entrar a este nuevo sistema que se llama IMIV. El IMIV, tal como les decía antes, tiene varias innovaciones respecto al ACE2. ¿Ya? La primera de ellas es que se evalúan viajes en vez de flujos vehiculares. El ACE2 está centrado en los flujos vehiculares. Evalúa, porque en el fondo, de hecho, su medida son el número de estacionamientos. Eso es lo que le importa al ACE2. ¿Cuántos estacionamientos hay? ¿Cuántos autos van a entrar y salir de aquí? En cambio, el IMIV amplía la mirada y evalúa los 4 modos, que es vehículo particular, transporte público, bicicleta y peatones. 4 modos en vez de solo el auto. Segunda innovación del IMIV es que las tasas de generación y atracción de viajes son dadas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el ACE2 es como una caja negra y que la determinación de cuánto flujo, cuánto atrae y cuánto sale de un determinado proyecto, hoy día con el ACE2 es materia de negociación entre el ingeniero que hace el estudio y la ventanilla única? En el IMIV, en cambio, esas tasas están dadas. Si ustedes van al reglamento del IMIV, lo que van a ver son como, no sé, 30 páginas de puras tablas. Puras tablas. Esas tablas son los flujos, estas tasas, que dice para cada destino qué tasa tengo que usar. ¿Cuántos autos se considera que atrae un centro comercial? Eso está dado, ya no es sujeto a negociación con la autoridad. Entonces también es una innovación el que eso esté dado. Otra cosa también que está dado son las áreas de influencia. En el ACE2 las áreas de influencia se negocian, o sea, cuánto es el área que tengo que analizar, se negocia en la ventanilla única. En el IMIV las áreas de influencia están dadas y ahí dice hasta la 8ª, 12ª, 20ª intersección, dependiendo del tipo de IMIV, va a ser el área de influencia. Y luego hay medidas de mitigación obligatorias. ¿Ya? Hay 3 tipos de IMIV, básico, intermedio y mayor. Y en cada uno de estos hay medidas de mitigación que ya están dadas, que uno de antemano sabe que las tiene que hacer. Entonces, lo que ha logrado este sistema IMIV es que sea mucho más objetivo este estudio respecto de lo que es el ACE2. Y después en temas administrativos también hay varias innovaciones. La primera de ellas es que todo esto se hace en una plataforma que se llama el CEIM, que es como parecido el concepto a la plataforma ambiental del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que uno ingresa los antecedentes del proyecto, este sistema me arroja como resultado qué tipo de IMIV tengo que hacer y después yo tramito y voy subiendo los antecedentes a este sistema y se van ahí contabilizando los plazos y el sistema a través de esta ventanilla única me va respondiendo. ¿Ya? Me contaban hoy día con el ACE2, por ejemplo, la cantidad de papel que hay que entregar 12 copias para repartir a la ventanilla única. Imagínense estos estudios y estas modelaciones que son unas carpetas así gigantes duplicado por 12. Entonces esa es una tremenda cosa de este nuevo sistema que va a ser electrónico. Lo otro es que dice que para los IMIV intermedios y mayores los tiene que hacer un ingeniero de transporte que esté registrado en un registro de consultores del Ministerio de Transporte. Ya no es cualquiera, sino que tiene que estar en ese registro. Y pone plazos fijos que se tienen que ir cumpliendo y establece el silencio positivo. O sea, si es que la autoridad no responde en los plazos, entonces se da por aprobado.
Y además, lo que les comentaba, la posibilidad de garantizar obras, que es algo que en el EISTU no se podía. El EISTU tenía que tener materializadas las obras. En el caso del IMIB, la ley permite que puedan ser garantizadas. ¿Ya? Así que esas son las innovaciones. El sistema va a funcionar más o menos así. El titular del proyecto ingresa la información base en este sistema electrónico. El sistema electrónico, en base a estas tasas de generación y atracción de viaje, determina los flujos del proyecto y en base a eso dice que si es IMIB básico, intermedio o mayor. Si es básico, y hay un pequeñito grupo que no tiene que hacer IMIB, que te lo va a decir el sistema. Yo les voy a decir. Y si requieres IMIB y te da IMIB básico, entonces lo puedes tramitar directamente en la dirección de tránsito del municipio. ¿Ya? Y ahí también yo diría que hay un poco de pánico, porque imagínense la cantidad de proyectos que van a estar llegando al municipio y lo que hemos visto hasta ahora, que las direcciones de tránsito no están preparadas para evaluar esto. Y todo el resto, intermedio y mayor, pasan a ser tramitados en la ventanilla única del Ministerio de Transporte. Aquí están los umbrales, ¿ya? Que hay dos tipos de umbrales. Tenemos primero el transporte privado de flujos vehiculares. Y ahí dice que si tu proyecto, dado las tasas de generación y atracción de viajes, genera menos de 20 vehículos por hora, entonces no necesitas hacer IMIB. ¿Qué tipo de proyecto genera menos de 20 por hora? Por ejemplo, un terreno donde tengo una casa que la demuelo y construyo 3 casas. Ahí no se me generan 20 vehículos por hora. Probablemente ese proyecto va a quedar fuera del IMIB. Pero todos los otros que densifiquen un poquito más van a entrar por 20 vehículos hora, va a superar eso y entonces le va a corresponder un IMIB básico. ¿Ya? Lo mismo ocurre para el caso de otros modos, transporte público, ciclos o peatones. En ese caso, si genera 40 de flujo de cualquiera de estos, o de la suma de estos más bien, entonces corresponde a un IMIB básico. ¿Ya? Si genera menos, entonces no entra. Ahora, si caigo, puedo caer por ahí o por ahí. Si tengo menos autos de 20 vehículos hora, pero tengo más de 40 de flujo de los otros modos, igual tengo que hacer mi IMIB. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo determinado, el sistema me dice qué IMIB tengo que hacer, ahí viene mi consultor y hace unas modelaciones, y en base a esas modelaciones determina ciertas medidas de mitigación. Una cosa muy, muy distinta con el sistema anterior, pero creo que les voy a mostrar una imagen. Bueno, el saber de si tengo que hacer IMIB básico, intermedio o mayor es súper relevante, porque muchas cosas se detonan desde ahí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es mi área de influencia? ¿Ya? En el IMIB básico, el área de influencia es la primera intersección con otra vía, o sea, es un área muy chiquitita. En cambio, el intermedio y el mayor tienen más áreas de influencia. El intermedio, por ejemplo, tengo que analizar las rutas de entrada y salida, pero por la ruta principal. ¿Ya? En cambio, en el mayor tengo que analizar todas las rutas posibles, entonces una red mucho más extensa. ¿Ya? Estas cosas son medias técnicas de los ingenieros de transporte, pero igual se las cuento para que por lo menos les suene. ¿Ya? Por eso es tan importante saber cuál de los 3 tipos de estudio me corresponde hacer. Y probablemente el desarrollador de un proyecto va a contratar un ingeniero de transporte para que le calcule a cuál de los 3 va a caer y va a tratar de hacer movimientos para caer más bien en el intermedio y no pasarse al mayor. Igual está ese incentivo que ocurre siempre que hay umbrales. Les puse un ejemplo de estas tablas que les digo, que hay cientos de páginas con estas tablas, que son las tasas.
Por ejemplo, aquí están las tasas de inducción de entrada para proyectos de equipamiento clase servicio. Y tenemos el proyecto de oficina y servicios públicos, la unidad de referencia son 100 y ahí están todas las tasas para la punta mañana, punta media tarde, punta... todo, o sea, gran parte del reglamento es esto, que son las tasas que ahora son conocidas de antemano. Aquí les puse un ejemplo de las áreas de influencia. Este es el caso, por ejemplo, de un IMIB intermedio y que tengo que analizar la ruta principal de entrada y salida del proyecto y ahí están el número de intersecciones que tengo que considerar. ¿Ya? O sea, es este tipo de análisis el que va a ir haciendo el ingeniero de transporte. Yo creo que ninguno de nosotros les va a tocar hacer este análisis, pero para que vayan entendiendo un poquito la lógica. Después el tema de los plazos, para el IMIB intermedio y mayor, estos son los plazos que antes no estaban regulados o no se cumplían. Hoy día, como con el IMIB, como hay silencio positivo, estos plazos es más probable que se cumplan. Son 60 días para que la Seremi o el municipio revise el informe y emita observaciones, 30 días para que el titular corrija y luego 30 días para la aprobación final del instrumento. Estos plazos se pueden prorrogar por una sola vez. Tanto el municipio o la Seremi o el interesado pueden prorrogarlo, pero eso es lo que debiera durar. Y un detalle importante, tener el IMIB ingresado es requisito para mi solicitud de permiso, pero no aprobado. No tengo que tener el IMIB aprobado. Hoy día con el ACE2 yo necesito tener el ACE2 aprobado. ¿Ya? El IMIB me da la opción de ingresar la solicitud de permiso con el ACE2 ingresado, pero para que me entreguen el permiso tengo que tenerlo el IMIB aprobado. Otra novedad también, los IMIB van a tener plazos de vigencia, caducan en el fondo. Una vez que me dieron mi IMIB, tengo 3 años para obtener mi permiso de edificación. Si no obtengo mi permiso de edificación en esos 3 años, mi IMIB queda caduco y tengo que volver a hacerlo. Y también en total tengo 10 años para tener la recepción. Si no tengo la recepción en esos 10 años, el IMIB queda caduco. Eso también es una mejora porque hoy día había harto abuso con el tema de los ACE2. Aquí está lo que les decía de poder garantizar obras, que es algo que en los ACE2 no lo teníamos, pero en los IMIB sí lo tenemos. Y también el último inciso ahí dice que esto de garantizar obras será también aplicable a los casos que se haya aprobado materializar aportes al espacio público. O sea, si aquí se mezcló, cuando están mezclados los cables. Si en mi plan de inversiones tengo una obra y el privado decide materializar esa obra, también podría entonces pedir la garantía y no materializarla directamente. Y estos son los plazos de cuando empieza a operar la ley de aportes. La ley fue aprobada el 2016, pero la misma ley decía que se comenzaba su operación 18 meses después de publicado el reglamento del IMIB. Ese reglamento se demoró mucho. Fue muy complejo aprobarlo y recién en mayo de este año se aprobó. Entonces, desde esa fecha rigen los 18 meses y llegamos al 17 de noviembre del 2020. Ahí empieza la ley. En el intertanto, tenemos ACE2 y el estudio vial básico en todo ese plazo. Algo habíamos comentado antes del periodo de transitoriedad cuando vamos cambiando de uno a otro, es algo que está sumamente en el aire y que va a generar múltiples conflictos. ¿Por qué? Porque puede ser que un privado esté desarrollando un ACE2, invirtió plata en su ingeniero de tránsito que le hace las medidas, está ahí con la ventanilla única, interactuando, tratando de acordar las medidas de mitigación. Para la ventanilla única, sobre todo en este tiempo, está siendo súper complejo poder tramitar ACE2
porque el transporte está súper alterado. Entonces, para hacer las mediciones de flujo y todas las mediciones que ellos hacen para hacer sus modelaciones, el Ministerio de Transporte no se las aprueba, porque justo el metro no está funcionando, los semáforos no están funcionando, está todo alterado. Entonces, todo este año que los inmobiliarios están haciendo sus EISTU, está súper lento. Y puede ser que a ese inmobiliario lo pille el 17 de noviembre sin su EISTU aprobado. Y por lo tanto no puede ingresar su permiso de edificación. Y supongan que le aprobaron su EISTU una semana después. En el fondo va a ir a ingresar su permiso y le van a pedir IMIB. No le van a pedir, el EISTU ya no es válido. Entonces hay un tema de como eficiencia del Estado que no está resuelto ahí y que va a traer mucho conflicto. El 16 de noviembre van a entrar. Pero van a haber muchos que no van a alcanzar porque no les van a aprobar el EISTU antes. Y entonces va a empezar, yo creo que los abogados van a tener harta pega ahí, de justificar que no pude ingresar porque el Estado me tuvo alargando un proceso que duraba 4 meses y que se demoró 1 año en aprobarme el estudio. Entonces ahí hay un tema bien conflictivo. Y por último, les quería solamente esta reflexión final nomás, que la ley de aporte en su mismo texto de la ley define que tenía ciertos principios, que es el principio de la universalidad, que todos los proyectos hacen su aporte, el de la proporcionalidad, que es un aporte proporcional a su impacto, y que es de la predictibilidad, en el fondo, que yo lo puedo conocer antes incluso de comprar el terreno. Entonces, un poco aquí el ejercicio que quería hacer es que si ustedes ven que estos principios se cumplen o no en la ley, después de que ya tuvieron este panorama. ¿No mucho? ¿Hay algún principio que sí crean que se cumple? ¿En el sistema actual o...? Con la ley de aporte, porque estos son principios de la misma ley. Sí, por la universalidad sí, en general, salvo las excepciones. Pero tiene excepciones. Tiene Claro. excepciones. Pero, o sea, si pasa uno del 5% al 95%, no podría decir que es bien importante. Que avanzó bastante en universalidad. Claro, porque Sí. antes lo que estábamos diciendo es que los proyectos grandes no van mitigados. Sí, Y ahora hay una escala. Y hay una proporcionalidad porque seguramente las medidas, o sea, el área de influencia y todo eso también tiene que ver con la magnitud de los flujos. Yo diría que hay una proporcionalidad en las mitigaciones, sí. ¿cierto? Pero mira, dice la proporcionalidad, esto lo dice la ley, es textual de la ley. Dice, las mitigaciones deberán ser equivalentes a las externalidades efectivamente generadas por el proyecto. No siempre se aplican los recursos para mitigar externalidades directas del proyecto. Exacto. Sobre todo en este monto que va al intercomunal y que el intercomunal lo distribuye a la comuna de la otra punta. Si la tabla de aporte, claro, ahí pasa eso. Sí. Y por último, el tema de la predictibilidad, que yo de antemano, dice según métodos objetivos y en base a procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados. Yo creo ahí que, no sé qué les parece, pero que el IMIB hizo harto esfuerzo por estandarizarse. Ahora, igual, predecible de antemano, no. Claro. Porque el plazo sí. Sí. Se ajustan los plazos de revisión. Sí, Se acortan. exacto. Considerablemente. Sí. Pero en precio, en valor, yo creo que todavía es una nebulosa por parte del empresario saber cuánto finalmente es lo que Claro. tiene que invertir. Sí. O sea, en todos los INIDA hay unas mitigaciones que son como El desde, exacto. Pero están las otras que son resultado del estudio. Sí. Así que bueno, por eso esta ley también ha sido bien criticada porque dejó estos vacíos, porque tiene 2 sistemas funcionando en paralelo. Ahora, mi reflexión así como final, que yo al principio la criticaba tanto y decía no, porque en el fondo dejaron vivos los EISTU y así no se puede.
Pero la verdad es que pienso que es una buena situación transitoria esta. Mientras, pienso, los municipios desarrollan su músculo de tener planes de inversión, de administrar cartera de proyectos, quizás es bueno que haya seguido vivo este tipo de EISTU, que ahora se va a llamar IMIB. Y pienso que a mediano plazo podríamos ir aumentando la recaudación vía tabla de aportes y disminuyendo el IMIB hasta que desaparezca. Ese sería como mi mundo perfecto. Pero en el fondo tener este periodo de transición un poco, con los dos sistemas funcionando. A mí la única inquietud que me queda como inmobiliario es un poco el desconfiar de los municipios. Porque en territorios, municipalidades que sean muy heterogéneos o que sean muy grandes, se puede enfocar estos planes en favorecer cierto tipo de territorio, cierto tipo de indicadores del plan regulador, cierto tipo de densidades en desmedro de otras, ya sea favoreciendo a la inmobiliaria o perjudicando a la inmobiliaria, o incluso favoreciendo a una inmobiliaria por sobre otra, que tenga una inmobiliaria, una ubicación en un barrio definido que tenga menos inversión que otra. Entonces, ese manejo político del plan, a mí como inmobiliario me inquieta un poco, porque no sé, al cambiar de repente de signo político un alcalde, o al cambiar de cómo convencer a su electorado, también puede usar eso como herramienta. Y para mí eso es como algo que todavía no puedo predecir. Sí. Bueno, la teoría dice que en el fondo como este plan es aprobado por el Consejo Comunal, que en el fondo ahí se neutraliza un poco el tema. No sé si crees que ocurre así. Sí, yo creo que sí. Pero por ejemplo, no sé, a mí la primera comuna que se viene a la mente es Estación Central. Yo no creo que Estación Central invierta un peso del plan en favorecer donde están estos edificios que no son lo que espera la comuna, sino que favorecer efectivamente a vecinos que más lo necesitan. Y en ese punto yo no estoy en contra. Sí, en algunas comunas, insisto, yo creo que en Providencia o en Santiago Centro no va a ser tanto problema, porque son más o menos homogéneas y el estándar de los barrios son equivalentes, por decirlo de alguna forma. Pero por ejemplo, yo pienso en Maipú, una comuna súper extensa. Yo puedo llevarme todo el plan de inversión a un sector, que de hecho Maipú tiene un gran porcentaje rural y urbano, entonces puedo favorecer a la población rural para que no venga más inmobiliaria. Pero eso también me va a dejar sin recursos. Entonces ese balance yo no sé cómo lo van a enfrentar los consejos. Sí. No tengo, porque como no hay ningún plan, Sí. nadie quiere ser el primero. Sí. Como que hay un vacío. Sí, es un buen punto. Y además se suma a que se da ahora justo en un momento en que está, justo en un año de elecciones. Entonces la elaboración de los planes, si es que se va a hacer ahora, va a ser justo previo a elecciones municipales, justamente de autoridades locales, consejos y alcaldes. Sí, ahí yo creo que desde el mundo de la industria inmobiliaria y desde el mundo de los vecinos es súper importante participar, porque estos procesos de elaboración de un plan de inversiones tiene consulta ciudadana, y en el fondo hay que tomarse esos espacios de participación para que el plan en el fondo cumpla con el espíritu que tiene, que es generar obras donde hay mayor densidad. Porque eso es la externalidad, que lo veíamos al principio. Cuando yo genero densidad, estoy generando externalidades en ese entorno. Y estas obras deberían ir a suplir o a mitigar esas externalidades. Pero ahí el rol de los vecinos que están viendo que en su zona hay altura, hay densidad, se está construyendo, ir a exigir que las obras estén ahí. Y las inmobiliarias también, o sea, con el resguardo de... Son propietarios también. Claro, que son vecinos también. Sí. Así que bueno, Nati, dale. Consulta si una construcción provisoria ingresa al sistema SAIN, según el artículo 124. Una construcción provisoria no. No, porque esto está asociado a permisos de edificación que van a permanentemente generar una externalidad. Entonces un provisorio puede ser hasta 3 años. Entonces no tiene sentido estoy hablando desde mi lógica, pero no quedó escrito
dentro de la norma explícitamente el permiso provisorio, pero yo creo que no lo van a considerar dentro del aporte. Ya. Nos queda 40 minutos, así que voy a hacer una pincelada por este tema de integración social y después nos quiero que dediquemos unos 20, ojalá 30 minutos al tema de lo que se viene, de qué se está discutiendo en temas de política pública. ¿Ya? Aquí en esto de las zonas de integración social, ¿por qué se los quiero poner sobre la mesa? Porque también es un tema que se aprobó recientemente, se aprobó ahora en julio del 2019 este reglamento y es probable que veamos a las Ceremis de Vivienda generando estos polígonos de integración social que van a tener unas reglas del juego un poco distintas a lo que conocemos. Entonces quiero también que estén al tanto de esta nueva herramienta. Lo primero ahí es contarles que el tema de lo fuertemente segregada que están nuestras ciudades es un tema que se viene discutiendo desde la academia y desde el mismo Estado de hace bastante rato ya. De hecho, hay distintas mediciones donde se ha ido desde las universidades, desde las ONG, desde estudios del propio Estado, se ha ido levantando el acceso a los bienes públicos urbanos de distintos sectores de una ciudad. Y el resultado es súper dramático, o sea, hay sectores de la ciudad donde tienen excelentes estándares de áreas verdes, de equipamiento, de comercio, de fuentes de empleo, y hay otros sectores de la ciudad donde esos mismos indicadores están por el suelo. ¿Ya? Y entonces la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que tenemos esta política desde el año 2014, ya se hizo cargo de este diagnóstico y puso como su capítulo central, el capítulo número 1 de la política urbana se llama Integración Social. Y dice ese capítulo, o sea, es como que es bien conmovedor, porque dice la segregación social es un problema prioritario que no solo afecta a las personas que viven en sectores segregados, sino que a toda la población. Interpela además nuestros valores y conceptos de sociedad y daña la competitividad y sustentabilidad de nuestras ciudades. O sea, el tema de la segregación es un tema valórico y también es un tema súper práctico. Es como que tiene todo el rango y en ese año, el 2014, ya se había levantado que nuestro país tenía que tomar medidas súper urgentes para revertir, para dos cosas. Primero, revertir las situaciones de segregación que ya existen. Hay territorios que están con unos déficits de áreas verdes, de vialidad, de comercio increíbles. O sea, el caso emblemático, no sé si lo han escuchado, un barrio que se llama Bajos de Mena, que queda en Puente Alto, que es un sector de la ciudad que tiene la misma cantidad de población que Curicó. Así de grande. En esa zona no hay una farmacia, no hay una comisaría. Hace poco se instaló una. O sea, imagínense la ciudad de Curicó sin ni una farmacia. Los carabineros no pueden entrar, terrenos tomados por el narcotráfico, o sea, situación dramática. Entonces, esta política urbana lo que plantea es que en esos sectores que están con esos niveles de segregación hay que llevar inversión directa del Estado. No se puede esperar que el sector privado vaya a solucionar esos problemas. Se requiere inversión directa del Estado priorizada en esa zona. Y por otro lado, también se plantea que tomemos todas las medidas para que hacia adelante no construyamos más este tipo de barrios, con vivienda social para grupos vulnerables en forma homogénea. Que tomemos todas las medidas para que esto no ocurra hacia adelante, porque revertirlo una vez que ya ocurrió es súper difícil. Entonces, la política plantea un listado de propuestas para esos dos temas, para priorizar inversión donde ya está segregado y para que no se segregue con las nuevas viviendas sociales hacia adelante. ¿Ya?
En este tema se han dado algunos pasos súper tímidos, la verdad. Después del 2014 se aprobó una ley, era una ley que se estaba discutiendo que intervenía el DFL2 y dentro de esto se logró meter 2 artículos que algo ayudan, que básicamente dice que se crea esta categoría de proyecto de vivienda integrada, que básicamente quiere decir que es una vivienda con unidades de distinto estrato. En el fondo es un edificio o un conjunto de viviendas que va a tener viviendas de mercado y un porcentaje de viviendas para grupos emergentes o vulnerables. ¿Ya? En términos de subsidios se divide así un poco la población. Los grupos vulnerables son los grupos que tienen menor poder adquisitivo, que no son en el fondo sujetos de crédito bancario de ningún tipo y por lo tanto tienen que comprar su vivienda con un poquito de ahorro que logren juntar más un subsidio del Estado. Esos son los grupos vulnerables. Después los grupos emergentes son los grupos que tienen un poquito más de poder adquisitivo y entonces su vivienda la compran con un poquito de ahorro, un subsidio más un crédito hipotecario. ¿Ya? Entonces, esto que dice la ley de que se crea esta categoría de proyecto de vivienda integrado significa un proyecto donde tenemos ya sea grupo vulnerable o grupo emergente mezclado con grupos de mercado normal. ¿Ya? Y lo otro que dice esta ley es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo va a tener la facultad de dar beneficios de normas urbanísticas en lugares determinados previa consulta a la municipalidad. ¿Por qué dijo eso esta ley? Porque el diagnóstico en ese momento era que los municipios no quieren vivienda social, ni vulnerable ni de emergente. No quieren esa vivienda porque esa vivienda genera muchas demandas y no pagan contribuciones. Entonces para el municipio es un tremendo peso tener esta vivienda. Entonces los municipios poquito a poco a través de distintas normas urbanísticas van bloqueando el que se instale vivienda social en su comuna. Entonces esta ley, consciente de ese problema, dice, ok, el municipio no lo hace porque el municipio está velando por sus vecinos, no está preocupado del déficit habitacional, pero el Ministerio de Vivienda sí lo tiene que hacer. Entonces el Ministerio de Vivienda va a buscar zonas que estén bien localizadas y va a generar este incentivo para que el sector privado construya estos edificios con algunas unidades de un porcentaje de vivienda social. ¿Ya? Eso es lo que la ley dijo, fue el año 2014 y después de esa ley no pasó nada. ¿Por qué? Porque si bien el ministerio podía hacer estos polígonos y definir estos lugares, como que no estaba convencido de la herramienta. ¿Ya? Y justo vino también cambio de gobierno, el gobierno entrante no estuvo muy de acuerdo con esta medida y entonces no se aplicó. Hasta ahora, julio del 2019, donde el Ministerio de Vivienda actual retoma esta idea y dice, oye, hay que en el fondo generar zonas bien localizadas y promover que ahí haya vivienda integrada. Y entonces esta idea que estaba en la ley ahora la reglamenta con mucho más detalle. ¿Ya? Y en esa reglamentación da todas las reglas intentando que esta herramienta no se maluse. ¿Ya? Porque había en el fondo mucho temor de que se iba a generar estos polígonos, se iban a dar incentivos para generar vivienda integrada y a cambio se iba a pedir una vivienda. Y como que el privado se iba a ganar los beneficios por hacer una vivienda social. ¿Ya? Entonces en este reglamento se ponen como todas las reglas para que esto no ocurra y para que sea en el fondo bien hecho. ¿Y qué reglas se ponen? Primero una cosa que a mí no me pareció mucho fue que dijeron ¿qué va a ser un proyecto integrado? Para mí, desde la definición anterior, un proyecto integrado era un proyecto que mezcla vivienda de mercado con un porcentaje de grupo vulnerable o emergente.
Pero aquí ellos dijeron que proyecto integrado también iba a ser un proyecto entero de S49, del grupo vulnerable. O que también iba a ser un proyecto de S19, que son proyectos que mezclan vulnerable con emergente. ¿Ya? Entonces, como que amplió ahora cualquiera de esos tres, se considera integrado. ¿Ya? Después, lo otro que dice es que los polígonos se supone que tienen que estar en zonas bien localizadas, porque no queremos poner vivienda social en zonas que no tienen buen acceso a equipamiento, servicios, comercio, empleo. Entonces, como que no confían en que una Seremi del Ministerio de Vivienda pueda definir un buen polígono, sino que se puede mal usar, que pueden haber presiones indebidas, etc. Entonces, en este reglamento le ponen requisitos y les dice que tiene que estar cerca de estaciones de metro o trenes urbanos, que tiene que estar en ejes estructurantes del transporte y que tiene que estar en sectores con atributos urbanos comprobados. ¿Ya? Y ahí hay varios capítulos que no quiero detenerme, pero hay varios capítulos donde te dice qué significa estar cerca de una estación de metro. Que estés que todos los predios del polígono estén a 700 metros o menos de la estación. Lo mismo para eje del transporte público, que estés a menos de 500 metros del eje del transporte público, y da todo el detalle, que no es solo el eje, sino que tiene que tener una oferta de servicios, que tienen que pasar buses por ahí. Y después, distancia caminable de alguno de estos equipamientos, de 4 al menos de estos equipamientos. Ya, entonces, con esas reglas, este decreto dice, me aseguro de que las Seremi no pongan un polígono por allá perdido que al final igual es segregado, sino que esté bien integrado a la ciudad. Después, ¿cómo? Lo que cuesta encontrar esos terrenos. Sí. Pero me da la sensación de que esos polígonos pueden ser sitios consolidados, que ya existan, ¿no? Sí, sí, ¿Cierto? Pero sí. un terreno que cumpla con los requisitos de acceso del ancho de la calle, un montón de cosas que te exigen para que sirva para que te financien. O sea, yo creo que es una gran... Es muy bonito en el papel, pero... Sí, o sea, en el fondo, la Seremi va a generar ese polígono. Ese polígono no es un terreno particular, es una zona, es como un... ¿ya? Y lo más importante es que en esa zona esté bien localizada y que algo de terrenos disponibles o terrenos blandos, que se llama, ¿ya? Que en el fondo no sea atractivo si es que tú le das incentivos de altura y densidad y constructibilidad, que sea posible pagar el valor de suelo, demoler lo que había y densificar. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante, esos son este reglamento también dice qué incentivos podrías ponerle, que son esos que están ahí, y también dice que... ay, se me fue la onda, algo les iba a decir. También dice de que tú, al poner tus viviendas y motivar la densificación con vivienda integrada, no dañes el entorno que hay ahí. Entonces exige que la Seremi haga lo que se llama un informe de potencial urbano, y en ese informe demuestre de que hay suficiente infraestructura para no colapsar la zona con estos edificios nuevos, ¿ya? Y además, y aquí yo creo que se pasaron para la punta, definieron densidades tope, que en el fondo el proyecto que se haga nunca va a poder superar los 800, 600 o 400 habitantes por hectárea, dependiendo si es con metro, con transporte eje estructurante o los atributos y servicios urbanos. ¿Ya? Entonces, lo que se ha escuchado por parte de la industria es que estas densidades van a ser inviables los proyectos. Entonces, que más bien vas a preferir hacer un proyecto común y corriente sin meter unidades de integración con las normas que ya hay ya. Así que por eso les digo que en este tema de integración social está el diagnóstico, está como el mandato de la política urbana de priorizar el tema, pero hasta ahora como que los pasos que hemos dado son súper tímidos y poco efectivos. Este tema es súper reciente, es de julio de este año, todavía no hay ninguna zona de integración funcionando.
pero lo que se evalúa es que van a generarse estos polígonos y no va a haber ni un proyecto que quiera hacerlo, porque se le pusieron demasiados resguardos en el fondo. Y aquí, bueno, tenía la información de cómo se aprueba esto. Se ha generado mucha confusión porque se piensa que el privado, un propietario privado va a ir a pedir más normas. No, esto lo elabora la Ceremi, cosa que también ha sido súper criticada porque dicen está vulnerando la decisión municipal de sus normas. ¿Ya? Así que, mira, por todos lados la idea está ahí media débil. Entonces esto lo genera la Ceremi Minbu. También un municipio podría ir a pedir que se haga una zona de integración, pero es difícil que un municipio lo pida porque el municipio definió su plan regulador con ciertas normas. Entonces es como ir a decir, oye, hago vista gorda mis normas y ahora pido que me pongan estas otras sin plan regulador. Sí, pero yo encuentro que el concepto tiene sentido porque, por ejemplo, ¿cuánta plata le mete el Estado a las líneas de metro y al transporte público? Y los municipios van y se ponen 4 pisos Toda la y razón. 300 habitantes por hectárea. Entonces, estamos botando plata porque al final el beneficio social de esa plata no se dé porque menos gente puede vivir accesible al transporte público. Sí, sí, hay ahí un tema de quién tiene competencia sobre el territorio, que hoy día se ha valorado mucho el tema de que el municipio territorialmente es el que decide, pero hay temas que son de escala de ciudad o que son temas de bien común y que debieran estar en una escala mayor. Cuando decimos que esa escala mayor la resuelva el ministerio de nivel central, se genera mucha crítica. Entonces yo creo que ahí hay que empezar a usar la escala intermedia, que es la del gobierno regional con su plan intercomunal. Ahí hay varias ideas de darle poder a este organismo que es descentralizado, que son electos democráticamente, para que ellos tomen esta visión y este resguardo del bien común, de aprovechar en forma eficiente la infraestructura pública, de preocuparse del déficit habitacional de toda la ciudad, porque cuando lo hace el nivel central, te llega mucha crítica de vulneración del nivel local. Así que estamos como en esa pugna. Bueno, esto después ustedes se los pueden ver ahí en los documentos de la clase, pero están los plazos que hay. Finalmente el ministro es el que, en este caso, el que genera una resolución creando el polígono, y en esa resolución él dice cuáles normas urbanísticas se van a dar, con qué incentivos y qué porcentaje de vivienda vulnerable o emergente necesito para que mi proyecto se considere de integración. ¿Ya? Y luego se publica en el diario oficial. Y ahí fíjense nuevamente que si tú en una de estas zonas generaste estos incentivos, no se aplica fusión predial ni conjunto armónico. Ese es otro de los motivos que yo digo, ¿qué motivación va a tener un desarrollador de usar estos incentivos si por otro lado le están quitando los otros que tenía? Creo que probablemente va a ocurrir que el inmobiliario diga, ¿para qué me meto en todo este lío de integrar familias distintas si es que los incentivos no son tan potentes que me motiven a hacerlo? Así que bueno, es una herramienta que está por verse qué tanto va a funcionar. Sí. Una consulta. En el artículo 50 de la ley que está vigente, Sí. ya está la facultad para a nivel central, entre comillas, pasar por sobre los planes reguladores locales y hacer las modificaciones necesarias cuando se trata de proyectos serbios. Sí. Ahora, ¿esta ley vendría un poco como a desarrollar y ponerle más condiciones? No, que la gran diferencia... ¿Cómo se cruzan ambos como cuerpos? Sí, la gran diferencia es que el artículo 50 es para terrenos que son de Servio. Esto es algo que son limitados en cantidad y que no necesariamente están ubicados donde tú quieres que se desarrollen estos proyectos integrados. Esta es una herramienta que tú la puedes poner en cualquier zona y logras que un privado, o sea, tenía como objetivo que un privado se motive a hacerlo. Esa es la gran diferencia.
y podría funcionar en paralelo con un artículo 50. O sea, ese artículo puede seguir funcionando en cualquier terreno serbio. Pero esto te abre el espectro para que el sector privado lo haga. Eso es la diferencia. Aquí tengo otra cosa. Sí. Pregunta si la densidad máxima permitida es para el total del proyecto o se refiere solo a la densidad de las viviendas con subsidio en un proyecto. Para el total del proyecto. Sí. Bueno, y nos vamos ahora, nos quedan 20 minutitos, pero les alcanzo a dar una pincelada de lo que se está discutiendo. Como les decía, me toca estar hoy día en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Yo considero que es súper positivo que en Chile tengamos este consejo, porque es un consejo asesor del presidente de la República, pero es de carácter transversal, y de verdad que es súper transversal. Tiene 31 integrantes que están definidos en un decreto. La mayoría de estos integrantes son cargos, o sea, por ejemplo, los ministros, hay 7 ministros integrando este consejo, pero también hay exministros que lo integran, que son de administraciones anteriores, de distinto signo político. Está las 2 asociaciones de municipios en este consejo. Hay representantes del mundo académico, que entre ellos se eligen democráticamente para estar en este consejo. Hay representantes de la sociedad civil. La mayoría de los gremios están en este consejo. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, está también los gremios, Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, todos sentados en la misma mesa, poniéndose de acuerdo sobre temas de largo plazo, como levantando la mirada de la contingencia puntual y mirando en largo plazo cómo deberían ser nuestros instrumentos de planificación, cómo deberíamos manejar el tema de la densificación para que no se produzcan los excesos que vimos en Estación Central, cómo manejar, por ejemplo, las áreas de riesgo. Chile, un país que está pero casi completamente en área de riesgo. Si no es tsunami, es remoción en masa. Si no es remoción en masa, es falla geológica, inundación por desborde de río, etc. A eso se suman todos los riesgos que se ven incrementados con el cambio climático. Entonces, el Consejo está para pensar estos temas de largo plazo con el sector público, con el sector privado, con la sociedad civil, políticamente pluralista, y proponer a las autoridades de turno cambios en nuestras leyes, en nuestros reglamentos y en nuestras instituciones. ¿Ya? En eso estábamos. Yo quería comentarles aquí estas 3 propuestas que salieron recientemente, que es densificación equilibrada, instrumento de planificación y áreas de riesgo. No voy a alcanzar a entrar en detalle en cada una de ellas, pero los documentos están en la página web del Consejo. Al que le interese conocer en el fondo qué se está proponiendo en algo específico, puede descargar los documentos. Para darle así como los títulos. En el tema de densificación se hizo este diagnóstico de que la densificación es positiva. ¿Ya? Es un objetivo deseable, pero no es cualquier densificación, sino que es una densificación que tiene este apellido, que se llama equilibrada. ¿Ya? Y ahí dentro del documento pueden ver los distintos puntos que tiene esta densificación equilibrada. Hay 11 propuestas ahí de cambios reglamentarios o institucionales, pero yo les voy a decir la más importante. La más importante es la que dijiste tú. Es que en el fondo el plan regulador intercomunal tiene que tener facultades para definir altura, constructibilidad y densidad en los ejes de gran infraestructura de la ciudad, y no el municipio. Sí. O sea, no. Lo que estamos diciendo es que aquí, donde haya metro, sea el plan intercomunal que en torno al metro diga aquí hay tal densidad, tal constructibilidad y tal altura.
¿Para qué? Para hacer un uso eficiente de la infraestructura que ha costado millones, gastado por todos los chilenos. Y lo mismo en torno, por ejemplo, a los parques intercomunales. Tú tienes parques intercomunales con muy baja densidad en su entorno. Y tiene que ser todo lo contrario. Esas zonas tienen que densificarse para que esa inversión del Estado sea usada. Esta propuesta, hace 5 años atrás, uno la decía y te llegaban tomates. Así. ¿Por qué? Porque era vulnerar la autonomía municipal. Hoy día se ha reconocido que hay una escala de ciudad que va más allá de un municipio puntual y que hay un tema de bien común que tiene que ser resguardado por el gobierno regional a través de su plan intercomunal. ¿Ya? Así que esa propuesta puede ser trenes urbanos como Merval o Biovías, o puede ser incluso una vía estructurante, las troncales, las vías segregadas para el transporte público. O sea, donde hay inversión del Estado, el intercomunal debiera poder pronunciarse por sobre la voluntad particular de un municipio. Como les digo, esta medida que antes era muy impopular, hoy día es de consenso dentro del Consejo. Las 2 asociaciones de municipios de acuerdo con esta medida. Así que yo creo que en este tema puede ser que veamos en el mediano plazo algunos cambios. Ay, chuta, me salí. Después quería comentarles también en este documento de instrumentos de planificación territorial, que es otro de los documentos donde el Consejo logró llegar a acuerdo. Esto es el diagnóstico que ya les había comentado. Aquí, en este documento, se proponen, creo que son 12 medidas que tienen que ver con distintos temas. Eficiencia de proceso, reconocimiento de la escala de ciudad, diagnóstico continuo y fortalecimiento institucional. ¿Ya? Hay propuestas, sobre todo para los municipios, de fortalecer su capacidad de planificación, los equipos técnicos, las contrapartes, etcétera. Pero como se nos fue el tiempo, solamente les voy a comentar 2 propuestas. La primera es en este tema de los largos procesos que tenemos. Lo que se está proponiendo es básicamente llevar estos 7 años promedio, llevarlo a un plazo fijo de 2 años y medio. Que tú partas un plan regulador y que sepas que en 2 años y medio lo terminas. ¿Y cómo se logra eso? Con hitos de cierre. Tener la etapa de imagen objetivo, tú le preguntas a todo el que tiene que preguntarle, incluso a la Seremi del Ministerio de Vivienda. Y se aprueba y se cierra esa etapa. Inicias la etapa de anteproyecto y nuevamente preguntas a todo el que tienes que preguntarle y se cierra la etapa. Pero no volvemos al punto de partida. Hoy día cada rato es vuelta al punto de partida. Entonces, esa es una propuesta y la otra es la de proporcionalidad, que básicamente dice modificaciones grandes y complejas, ok, que tengan procedimientos largos y complejos, 2 años y medio, pero modificaciones chicas que tengan procedimientos simples. Así que también son 2 propuestas que están bastante validadas, siempre con el cuidado de no dañar la calidad de la participación ciudadana. No por hacerlo más rápido, la idea es saltarse participación o involucramiento de la ciudadanía. ¿Ya? Pero también es una propuesta súper importante que uno la mira como que es muy técnica, muy de acupuntura, de arreglar aquí y allá, pero si de verdad logramos tener planes reguladores que uno los haga en 2 años y medio, cambiaría radicalmente el escenario de nuestras ciudades, porque los planes podrían ir recogiendo las demandas, ajustarse, sería otro escenario, no sería esta camisa de fuerza que tenemos hoy día. Y ahí mismo te escuché recién que también es parte de lo mismo que los planes reguladores tengan una vigencia de tiempo, ¿o no? No, sé si... no, eso era para los planes de, perdón, los IMIP tienen una vigencia de tiempo. Ya, okay. El plan regulador, fíjate que, de hecho la ley hoy día dice que tienen que actualizarse cada 10 años, pero es algo súper poco posible de fiscalizar o de forzar, porque ¿qué pasa si no se actualiza cada 10 años? ¿Cuál es ¿qué pasa?
queda sin norma, no puede. Entonces el plan va a seguir. Entonces más bien hay que tener un procedimiento súper racional para que el plan logre, para que un alcalde tenga el incentivo de decir, ya, me meto a solucionar el problema del plan regulador porque sé que lo voy a terminar en 2 años y medio cuando soy alcalde todavía. Yo creo que cambiaría bastante nuestro escenario. Después, en el tema de riesgo, como que ha estado más alejado de la discusión últimamente, pero cada vez que tenemos una catástrofe, esto vuelve a resurgir, y es porque tenemos una norma súper obsoleta que es binaria. Estás en zona de riesgo, el plan regulador lo reconoce y te caen las penas del infierno. No puedes construir a no ser que mitigues el riesgo con obras. Para mitigar el riesgo, una persona particular es imposible que lo haga. Imagínense todas las caletas pesqueras que están ahí en zona de riesgo de tsunami. Cuando el propietario de una casita va a la municipalidad a decir, oye, quiero hacer una ampliación en mi casa para poner un local comercial aquí al lado, el director de obra le tiene que decir, solo le puedo aprobar ese proyecto si es que me trae un estudio fundado de riesgo donde me demuestre que mitigó el tsunami. ¿Ya? Entonces, es una norma súper poco factible de aplicarse en un país como el nuestro. Y lo que estamos proponiendo aquí es la propuesta de gradualidad. No es lo mismo estar en primera línea, donde voy a tener una, ¿cómo le llaman los especialistas? Una columna de agua de 10 metros de altura, que estar un poquito más adentro, donde me llegan 20 centímetros de agua. Hoy día, como nuestra norma es binaria, es todo o nada. Entonces lo que nosotros proponemos aquí es básicamente tener niveles de riesgo alto, medio, bajo, y que las medidas de mitigación que se te exijan estén de acuerdo a la gravedad del riesgo. Si tengo los 20 centímetros de agua, que es donde está casi todo el pueblo ahí, esto creo que es Dichato, entonces ahí lo que se me va a pedir es que construya sobre pilotes, o que el primer piso sea permeable para que el agua pase, o algún tipo de fundación especial, etcétera, ¿ya? Que es distinto de pedirme el estudio fundado de riesgo y demostrar que mitigué el tsunami. ¿Ya? Así que bueno, por ahí van las propuestas de ese documento. Esto que les cuento de que los riesgos puedan tener niveles es algo que desde la ciencia ya se hace. Por ejemplo, es un estudio de riesgo del río Copiapó, y el estudio ya tiene estos niveles, pero la planificación, el plan regulador, no está autorizado para tomar estos niveles y pedir medidas de mitigación distintas. Bueno, y en el tema de integración social, aquí también el Consejo generó un documento el año pasado que en el fondo toma todos estos lineamientos que nos daba la política urbana y le pone como una bajada más concreta de qué leyes hay que cambiar, etcétera, y generó este documento que tiene 8 propuestas. ¿Ya? Esas propuestas apoyaba la idea de las zonas de integración, pero esa era una propuesta nomás. Hay otras 7 que abordan otros temas, por ejemplo, el generar beneficios tributarios para la integración social. Ahí tocábamos, por ejemplo, el tema del DFL2, que es un beneficio importante que lo calcula, o sea, que lo captura cualquier persona que sea propietaria de un departamento de menos de 140 metros cuadrados. Hay departamentos de 140 metros cuadrados que valen 15.000 UF y esa persona está capturando el beneficio. Entonces lo que nosotros decíamos era utilizar ese beneficio solo en las zonas de integración social. Y reducir el número de metros cuadrados a 70, bueno, ahí estábamos haciendo distintas propuestas. Otra medida súper interesante era el proyecto integrado siempre admitido. No sé si se han fijado en la ordenanza general, hay un par de artículos que hablan, por ejemplo, de la infraestructura.
que dice que un plan regulador nunca puede prohibirte infraestructura. Es un uso de suelo siempre admitido. No puede tener ni una triquiñuela para prohibirte este uso. Nosotros pensábamos, aquí proponíamos, que en el tema de vivienda integrada es tan valioso cuando se genera un proyecto de vivienda integrado que debería estar siempre admitido, que el plan regulador comunal nunca pueda prohibirlo porque es como demasiado valioso para que esté prohibido. Y después, bueno, habían varias otras propuestas que tenían que ver con cómo revertir las zonas que ya están segregadas. Este documento yo diría que es como de hace un año atrás y logró avanzar, pero muy poquito, algo en las zonas de integración social. El proyecto de ley que el MIMBU mandó al Congreso tomó alguna otra propuesta de aquí, pero en general hay tantas otras prioridades, o habían tantas otras prioridades, que nunca logró tomar fuerza estas propuestas. Y básicamente la crisis que hemos tenido para nosotros desde el Consejo es una tremenda oportunidad para que todas estas materias que estamos hablando, que tienen que ver con la ciudad y con la integración social en la ciudad, puedan priorizarse. Así lo vemos nosotros. Hoy día no ha salido, como en las voces públicas de demanda en la calle, sale salud, educación, pensiones. Pero el tema de vivienda y el tema de calidad de vida de la ciudad no ha salido explícitamente, pero nosotros creemos que es la causa o gran parte de la causa del malestar de la sociedad. El que tú vivas en un lugar como Bajos de Mena, sin farmacia, sin seguridad, sin comercio, obviamente que te va generando un descontento y estás teniendo una calidad de vida pésima. Entonces, si logramos que algunas de estas medidas puedan irse haciendo operativas, creemos que va a mejorar la calidad de vida y que el descontento ciudadano también va a ir mejorando. Entonces, lo que se hizo fue en el Consejo, por lo menos, parar todos los grupos de trabajo y las discusiones que estábamos teniendo y nos centramos durante todo el mes de noviembre en elaborar una agenda social urbana, ya que en el fondo es básicamente este resumen que les pongo aquí, pero que yo creo que ahora sí que tenemos oportunidad de que estas ideas avancen un poco más. Lo primero es decir que la ciudad no es solo un escenario del estallido social, esto que les decía, sino una de sus causas. Segundo, que la política urbana ya lo dijo en el 2014 y que por lo tanto ahora tenemos que priorizarlo. O sea, ya tenemos los diagnósticos, ya sabemos por qué se produce, entonces ahora implementemos las medidas. Los principios que está inspirando este documento que está por sacar el Consejo es, primero, dignidad para todos. Hay un fuerte tema de dignidad para las personas que tienen situación de vulnerabilidad. Y esto es un tema, así paréntesis, me contaba alguien que está bien relacionado a la industria inmobiliaria, que han hecho unos conversatorios y unas especies de cabildo con los obreros de la construcción y que levantaban un poco cuáles son las demandas, las necesidades, como los grandes dolores que tienen ellos. Y el número uno que se levantó era el trato. O sea, no pedían, me contaban, el tema del salario estaba en quinto lugar. El tema número uno era el trato. Y es como que dice mucho eso, o sea, es un tema de dignidad de la persona. El sector público también tiene un tema con eso. Me contaban, por ejemplo, familias que están yendo permanentemente a Serviu. No era de Antofagasta, era otro Serviu. Pero el trato de los funcionarios públicos hacia esa persona vulnerable, que le cuesta un mundo llegar a la oficina X de Serviu a preguntar. Es un edificio gigante, hay miles de funcionarios. Cada vez que llega le toca un funcionario distinto. Está súper desorientada. Y esa persona muchas veces recibe maltrato. En tema de salud también. O sea, bueno, entonces ese primer tema. Segundo tema, ciudad como soporte del bien común. Tercero,
todo proceso de desarrollo urbano se basa en el involucramiento o compromiso ciudadano. Aquí les quería comentar que me tocó hace poquito estar en la OCDE, en París, con todos los países discutiendo distintas temáticas. Me llamó mucho la atención que ellos no hablan de participación ciudadana. Ellos usan el término City Engagement, que es como 3 pasos más allá de la participación. Es compromiso, tienes involucrada a la ciudadanía, no solo participando, hay una co-construcción de los temas. Entonces eso también está un poco ahí en nuestro documento. Después, equidad territorial, mayor rol del Estado, este tema de pensar que el sector privado, que el Estado es solo subsidiario y que actúa cuando el sector privado no puede llegar. O sea, ya se ha descubierto que en temas de integración social esa premisa no está funcionando y por lo tanto se requiere un mayor rol del Estado, sobre todo lo que se ha conversado por lo menos aquí es en actuar en los terrenos públicos. En el tema de vivienda y en el tema de equipamientos urbanos hay que aprovechar los terrenos públicos para ir superando estas brechas. Después tenemos desarrollo urbano desde los gobiernos locales y factibilidad y técnica y financiera de las propuestas. Bueno, todos estos principios que les cuento se han finalmente materializado en una serie de propuestas, que creo que son como 20, pero que se las puedo marcar en estos 2 ámbitos. El primero, que me tiene así como en llamas, porque me hizo así mucho sentido, es que lo que hemos visto es que el tema de las demandas ciudadanas se tiene que resolver con el municipio al frente. El sector, el nivel central está muy lejos, no está entendiendo nada, no está llegando a la ciudadanía. La señora que tiene un problema de vivienda y tiene que venir al centro a conversar con alguien de Servio que la oriente, no resiste, no, está muy lejos. Entonces, lo que se ha acordado aquí es que hay que poner al municipio al frente. Está en primera línea recibiendo las demandas de la ciudadanía y el resto del Estado, ya sea gobierno central o gobierno regional, tiene que funcionar como soporte al municipio. Entonces hay muchas propuestas muy bonitas que van en esa línea. ¿Cómo cambiamos nuestro paradigma de Estado tan centralista? Obviamente que hay una escala que es de ciudad, que no le compete al municipio y que le va a competir al gobierno regional. Pero en todo lo que tiene que ver con esa relación ciudadana es el municipio y tenemos que lograr que el resto del aparato público esté ahí apoyando. Y obviamente con una manera de hacer muy distinta a la que tenemos hoy día, que es ir a consultar al final del proceso, sino que hacerlo con los ciudadanos. Y después está todo este ámbito 2 que tiene que ver más con la vivienda misma. Hoy día estamos en una situación súper crítica. Tenemos 400.000 familias, 400.000 familias con déficit, que son parte del déficit habitacional. Los campamentos, hay 50.000 familias en campamentos. Y van aumentando, los últimos 10 años los campamentos han aumentado, las familias viviendo en campamentos han aumentado en vez de disminuir. Si no abordamos ese ámbito de gente que no tiene lugar donde vivir, que está viviendo o de allegado o en campamento, el estallido social va a ir aumentando. Entonces, este segundo ámbito dice, hagámonos cargo de esto que es prioritario. Ahora, no puede ser hecho de la misma manera que lo hicimos en los años 90, que era construyamos vivienda no importa dónde. Ya que así se hizo y logramos reducir el déficit de esa manera. Ahora es una vivienda que tiene este apellido de integrada, que es integrada a la ciudad, que no es en cualquier parte, es mucho más difícil. Entonces ahí estamos proponiendo una serie de medidas que van orientadas a sumar herramientas para empujar esto. El subsidio al arriendo es una de esas. La construcción en suelos públicos es otra herramienta. El involucramiento de las ONG o sectores sin fines de lucro para hacer proyectos es otra. La microdensificación en terrenos que hoy día las familias tienen y que les cabría
2 o 3 viviendas para satisfacer las necesidades de su núcleo. Esa es otra herramienta. Y por ahí se me quedan un par más. Pero en el fondo es poner toda esta batería apuntando a ese objetivo de reducir el déficit habitacional. Se nos está disparando. Así que los invito a, yo creo que, no sé, de aquí a unas 2 semanas más deberíamos tener subido este documento y cada uno desde sus lugares ir empujando este tipo de reflexiones, este tipo de responsabilidad para que logremos tener mejor ciudad y tener mejores normas también para esta ciudad. Última cosa, solamente les puede servir saber que el mismo Consejo tiene un sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano. Es súper útil cuando hablamos de que queremos mejorar la calidad de vida, poder medirla. Y este es un sistema que tenemos en conjunto con el INE. Son 269 indicadores. El INE ya ha validado cerca de 50. Estamos con un proceso con ellos para que valide, pero les va a servir cuando hagan sus planes de inversión en el espacio público. Si es que algún municipio formula polígonos, este sistema es como información pública, súper transparente y que les puede servir ahí en sus distintos trabajos. Se llama ciedu.ine.cl. Y creo que con eso ya termino. Muchas gracias por la paciencia, que nos pasamos ahí unos minutitos, pero nada, creo que si quedan con algunas dudas todavía tenemos espacio para interactuar. Todo este material está escrito en los documentos que ustedes tienen y solamente repetirles ahí la última información del examen, que es hasta, que aparece hoy día a las 6:30. ¿Apareció ya? Sí. ¿Ya? Y hasta el 23 de diciembre tienen tiempo para contestarlo, dura 120 minutos. Pilar, lo otro, en la plataforma habían quedado algunas consultas pendientes, esas las vamos a responder. De la ley de aporte. Claro. Y de integración también. Ya. Que nos habíamos comprometido a responderlas ahora, pero por tiempo. Ya. O sea, yo creo que las abordamos, pero si alguien queda con duda, las podemos contestar también por la plataforma. Habían varias dudas de cuándo entra un proyecto a la tabla de aportes, pero ese fue el tema central, así que espero que esté claro. Y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. La vivienda integrada se entiende que está dentro de un territorio, me parece fantástico, pero respecto a la vivienda misma, el tipo de vivienda que también creo que es parte de la dignidad del tema de vivienda social, que también ha recibido bastante cuestionamiento, porque las políticas habitacionales antiguamente dejaban mucho que desear el tipo de vivienda, Sí. La calidad de construcción. Sí. ¿Eso está también visto o todavía no se aborda eso? Lo que pasa es que hoy día, para que una vivienda pueda ser objeto de subsidio, tiene que cumplir con ciertos estándares que son bastante buenos hoy día. En eso hemos mejorado mucho. O sea, por ejemplo, el metraje son 55 metros cuadrados. De hecho, se dice que ese metraje obligatorio es contraproducente, porque de repente hay vivienda para tercera edad que podría ser más pequeña, y que este 55 metros es bastante ambicioso. Pero tenemos estándares hoy día de habitabilidad y de superficie y de materialidad que son muy exigentes para la vivienda con subsidio. Y esta vivienda integrada, esas unidades, va a tener que seguir cumpliendo con esos estándares. Me parece que en el proceso este como estallido social, me pareció ver que algunos grupos hicieron, ¿no sé?, los dibujos en el suelo, trazados de los tamaños como críticos de departamentos, de unidades habitacionales que están hoy día como en el mercado inmobiliario, de, no sé, 17 metros cuadrados, eran unas cosas así como de ese orden. Y creo que en el fondo, que no ha sido de lo que más se ha hablado dentro de todo este estallido social, pero yo creo que si bien no ha sido como explicitado, está subyacente de todas maneras. Sí, de todas maneras. Eso comparto de todas maneras.
lo último que comentar respecto al tema de la participación ciudadana o este avance al involucramiento, creo que comparto también así plenamente y un poquitito como ampliarlo porque se entiende como muchas veces desde los municipios que esos procesos de participación es a los vecinos, Sí, ¿ya? Y no necesariamente incluye a todos los actores del territorio. sí, Porque en el fondo el territorio tiene sectores que son habitacionales y es súper válido esos vecinos, que además son los votantes, ¿no es cierto? Pero tiene que pensarse también con los otros actores que a lo mejor no viven en el lugar, pero son comerciantes que arriendan locales, agrupaciones, no sé, los mismos industriales, las mismas inmobiliarias que también son propietarios Sí. de predios dentro de un territorio. toda la razón, no lo dije, pero está en esas propuestas la población flotante. Y la hizo como más general de actores del territorio, más que solamente los Sí, vecinos. Eso. Yo también quiero hacer un comentario en relación a lo que mencionó del tipo de vivienda social, que se dan condiciones súper diferentes en regiones versus la región metropolitana, en cuanto a la materialidad de los metros cuadrados, por el valor del suelo de la región metropolitana misma, que en el fondo tienen menos atributos que en los casos de regiones, que claro, como existe esa variable, son mucho mejores las condiciones constructivas y todo lo demás. sí, pero es un buen punto el no descuidar que por generar estos incentivos de vivienda integrada, no descuidar lo que hemos avanzado en calidad y en dignidad de esa vivienda. Sí, y respecto de la zona integrada, que me parece re interesante, me queda la sensación de que quizá en la intención no está tan evaluado cómo reacciona el mercado, porque se quiere hacer participar y hacer protagonista de esto al mercado, ¿cierto? Consideran, pero por ejemplo con una norma de 400 de tanto por hectárea es bien difícil Sí. una vivienda con subsidio. Entonces, el máximo es 800, hoy día como está. Yo por lo que la percepción que tengo de la gente en general le molesta más la altura, Sí. más que cuántas viviendas hay. Sí. Eso se puede manejar con la inversión en vialidad, qué sé yo. Y hay otras cosas también que yo la otra vez escuchaba esta discusión por reponer o subir el tope, porque hay un descuento tributario de 225 UF que antes era para viviendas de hasta 4.000 y después se bajó a 2.000 junto con lo del IVA, qué sé yo. Pero esa plata va para la inmobiliaria. Entonces uno podría decir, ¿por qué no pescan esa plata que el Estado lo descuente y se la dé al beneficiario como un bono Estado? Porque hoy día el problema que tiene la gente que se quiere comprar una casa es que no tiene el 10%, porque el terreno es tan caro que al final vivienda social no va a tener ni en Providencia, ni en Las Condes, ni en Vitacura, no va a dar el proyecto. Entonces, si uno lo deja al mercado, igual no va a quedar en cualquier comuna. Entonces, hay como herramientas económicas quizás que evaluar para que proyectos que tengan esas condiciones puedan flotar, porque solo con normas yo creo que no al ojo no llega. Sí, no, es la misma impresión que tenemos nosotros. Solo con normas no es suficiente, hay que complementarlo con incentivos tributarios o de otro tipo. Incluso habíamos pensado también relacionarlo con los permisos de edificación. Por ejemplo, que tenga una tramitación expedita, como un fast track por ser vivienda integrada, o que tenga, no sé, beneficios de otro tipo de los permisos de edificación. O sea, como que buscarle más incentivos para que al sector privado le convenga. Eso sería lo mejor que nos pudiera pasar, que distintos inmobiliarios estén haciendo vivienda integrada. Otro es al beneficiario mismo, porque ponte tú que venga un inmobiliario y se entusiasma. Pero como están las cosas hoy día, estamos viendo que la gente vive al 3 y al 4 y no tiene para ahorrar. Entonces, ¿quién tiene el 10% para acceder a un...? Es poca gente que puede lograr acceder a eso. Entonces, como es bien difícil bajar los precios de los terrenos, lo estáis subsidiando con normas, tiene que haber algo que te apoye. Yo, por ejemplo, pensaba en ese beneficio, son 225 UF, no es poca plata, que antes la inmobiliaria lo podía descontar si llegaba al tope de 4.000 UF, pero eso va para la inmobiliaria. Y ahora lo estaban discutiendo si volver a recuperarlo. Entonces,
¿Por qué el Estado hace un descuento que al final va para la inmobiliaria, que igual lo puede hacer como... O sea, trabajo en el sector, pero lo estoy haciendo... ¿Por qué no se lo damos ese descuento del IVA al beneficiario? Deja de llegar una plata Le voy a que... subir igual 225 UF al ¿Mm? Le voy a subir igual 225 UF el precio. ¿No crees? Sí. Cuando aumentó el IVA, se subió el valor del IVA. Bueno, el IVA también. Entonces, ¿el IVA por el qué? Ahora lo que pagáis es... Tenemos aumento de IVA, tenemos disminución de ese... Y el tercer factor es el aumento de los terrenos. Entonces, está disparado, si nadie puede juntar el... O sea, son muy pocos los que pueden juntar el... No, sí, por eso es un tema complejo que hay que irlo alimentando con distintas herramientas. Y no todas son normativas. Estamos de acuerdo en eso. Oye, ya, les agradezco. Ah, ya, la última, porque estamos súper pasados. Respecto a los IMIP, ¿Ya? que, en una parte se mencionó que, a diferencia de Leistu, se tiene que ingresar a un sistema electrónico Sí. por parte del titular. Y se dio el ejemplo de que 3 casas no generarían IMIP. Sí. ¿Existe alguna herramienta para hacer un cálculo rápido, para saber desde qué proyecto solicitan IMIP? Porque los arquitectos generalmente hacen un estudio de cabida o Sí. un estudio de proyecto. ¿Existe alguna? Porque entendí que no se O sea, es ya que no son estacionamientos. lo que pasa, no son estacionamientos. Era más, uno estimaba. No. Decía, ya, no me No, puedo hacer. ahora hay que calcular los flujos de entrada y salida que genera tu proyecto. ¿Cómo? ¿Ya? Y para eso se usan unas tasas que están en el reglamento. ¿Ya? Y yo te diría que un arquitecto, un ingeniero podría entender cómo funcionar con estas tasas, pero necesitaríamos una capacitación power. ¿Hacer un estudio de cabida? No, es que es en el fondo dependiendo de tu tipo de proyecto, si es comercio, si es residencia, se aplican ciertos flujos de entrada y salida. ¿Ya? Y eso te determina cuánto es el flujo total del proyecto. Y ahí, una vez que tienes ese flujo, tienes que ver si quedas dentro o fuera de los 20 vehículos hora o de los 40 flujos en otro medio. ¿Ya? Pero es un cálculo un poquito más complicado que necesitamos un ingeniero de transporte que nos haga la capacitación de eso. Perdón, en esa página donde se presentaban esto, no nos sirve como consulta, la vez así como una suerte de pertinencia. Si uno entregara la información y usted responde sí. Sí, pues. Sí. Funcionaría, ¿no? Claro, o sea, tú vas a ingresar los datos del proyecto y te va a decir si quedaste exento de IMIP, si vas si IMIP básico, intermedio o mayor. Lo que pasa es que el desarrollador va a querer saberlo antes de entrar al IMIP va a querer saber. No, está bien, Para es que- comprar este u otro terreno. ¿no? Claro. Sí, no, pero también para poder presentar ese antecedente a la municipalidad junto con el expediente como respaldo que no necesito. No, te va a emitir un certificado el sistema y con eso tú vas a la dirección de obra. Pero eso Pero- para instancia de permiso, pero para un anteproyecto no se exige. No. No, pero vas a saber. Pero para el inversionista necesita saber ese dato. Es básico. Lo Sí. va a tener que pagar. Sí. Es simple. Sí, es que sí. dentro de... Sí. Ya. Sí, pero- uno como arquitecto antes Mira, de la tabla. sí, no, son unas tablas bien complejas pero yo creo que uno podría capacitarse en eso. Puede ser una buena línea de trabajo. Ya, muchas gracias. A usted. Gracias.